Has llegado a un lugar donde el miedo respira y la oscuridad camina a tu lado. Si continúas escuchando, dale like a este video y suscríbete ahora mismo, porque ya es tarde. Ellos saben que estás aquí. Ahora sí, comencemos. En Yucatán hay historias que la gente cuenta en voz baja, historias sobre brujas que viven alejadas de los pueblos, en casas viejas o haciendas abandonadas. Mujeres que conocen secretos antiguos, que saben cómo hablar con cosas que otros no pueden ver. Algunas son curanderas buenas que ayudan a la gente. Otras trabajan con fuerzas más oscuras. Esta historia me la contó una prima que vive en un pueblo cerca de Mérida. Ella conoció a alguien que trabajó como empleada doméstica para una de estas brujas. Alguien que entró a esa casa pensando que solo iba a limpiar y cocinar. Alguien que terminó siendo testigo de rituales que nunca debió presenciar. Si alguna vez les ofrecen trabajo en una casa aislada, en una hacienda vieja donde vive alguien sola, pregunten bien quién es esa persona, porque hay mujeres en Yucatán que manejan poderes que la gente normal no debería tocar, y trabajar para ellas puede cambiarlos para siempre. Me llamo Isabel Cocomchan. Tengo 41 años y soy de un pueblo pequeño cerca de Mérida, Yucatán. Hace 4 años trabajé durante 8 meses como empleada doméstica para una mujer que vivía en una hacienda vieja a las afueras de mi pueblo. Una mujer que todos conocían pero de la que nadie hablaba directamente. Una mujer que la gente visitaba en secreto, de noche, pidiendo cosas. Doña Beatriz, la bruja más poderosa de toda la región. Trabajar para ella fue la experiencia más aterradora de mi vida. Vi cosas que todavía me quitan el sueño. Presencié rituales que me dejaron marcada. Y aunque ya no trabajo ahí, siento que parte de lo que vi se quedó conmigo. Todo empezó hace 4 años cuando necesitaba trabajo desesperadamente. Mi esposo había tenido un accidente y no podía trabajar. Teníamos 3 hijos que mantener. Yo limpiaba casas, pero no era suficiente. Una vecina me dijo que doña Beatriz buscaba empleada doméstica, que pagaba muy bien, que el trabajo era sencillo, solo cocinar y limpiar. Le pregunté si era la doña Beatriz que todos conocían, la bruja. Ella asintió. Me dijo que no tuviera miedo, que doña Beatriz trataba bien a sus empleadas mientras hicieran su trabajo y no hicieran preguntas. Yo necesitaba el dinero, así que fui a hablar con ella. La hacienda quedaba como a 3 kilómetros del pueblo, por un camino de terracería. Era una construcción vieja pero bien mantenida, grande, con paredes gruesas de piedra, techos altos, rodeada de monte y árboles. Toqué la puerta y me abrió doña Beatriz. Era una mujer de como 60 años, alta, delgada, con el cabello largo y blanco recogido en una trenza. Tenía ojos muy claros, casi grises, que te veían como si pudieran leer tus pensamientos. Vestía un huipil blanco bordado. «Pasa», me dijo antes de que yo dijera nada. «Ya sé por qué vienes». Entramos a la casa. Por dentro era espaciosa. Muebles viejos pero buenos. Muchas plantas colgando del techo. Hierbas secándose. El olor a copal y otras cosas que no reconocí. Todo estaba limpio pero se sentía una energía pesada en el lugar. Me explicó el trabajo. Llegaría a las 8 de la mañana. Limpiaría la casa, lavaría ropa, cocinaría. Me iría a las 5 de la tarde. Los domingos libres. Me pagaría el triple de lo que ganaba limpiando otras casas. Acepté inmediatamente. Necesitaba ese dinero. Me dio reglas muy específicas. Nunca entrar a su cuarto de trabajo sin permiso. Nunca tocar sus libros ni sus objetos rituales. Nunca hacer preguntas sobre lo que ella hacía. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, contarle a nadie del pueblo lo que viera o escuchara en esa casa. Las primeras semanas fueron tranquilas. Yo llegaba temprano, hacía mi trabajo, cocinaba para ella y me iba. Doña Beatriz era educada conmigo. No hablaba mucho, pero me trataba bien. Me pagaba puntual. La casa tenía varias habitaciones. La cocina y el comedor donde yo pasaba la mayor parte del tiempo. La sala grande con sus plantas y hierbas. El cuarto de doña Beatriz que yo limpiaba rápido sin tocar nada personal. Y al fondo había una puerta siempre cerrada. El cuarto de trabajo.
Ahí no podía entrar. Durante el día venía poca gente. Doña Beatriz atendía a algunas personas en la sala. Yo escuchaba desde la cocina, pero no prestaba mucha atención. Eran conversaciones sobre problemas comunes, enfermedades, problemas de amor, problemas de dinero, pero en las noches era diferente. Yo me iba a las 5, pero varias veces, cuando pasaba cerca de la hacienda más tarde, veía carros estacionados afuera. Gente que llegaba cuando ya era oscuro. Gente que no quería ser vista visitándola. Un día, como al mes de estar trabajando, doña Beatriz me pidió que me quedara hasta más tarde, que necesitaba ayuda para preparar algo. Me ofreció pagar extra. Acepté. Me pidió que cortara hierbas específicas del jardín, que las lavara y las pusiera a secar de cierta forma, que preparara una mezcla de aceites siguiendo instrucciones precisas, que limpiara el cuarto de trabajo porque tendría una sesión importante. Fue la primera vez que entré a ese cuarto. Era grande, con una mesa larga llena de frascos, velas, objetos extraños. Había un altar con imágenes que no reconocí. Algunas parecían santas católicas, pero otras eran diferentes, más antiguas. Había dibujos en las paredes, símbolos que no entendía. El ambiente en ese cuarto era pesado, frío aunque afuera hacía calor. Sentía que algo me observaba aunque estaba sola. Limpié rápido y salí. Doña Beatriz me dijo que me fuera antes de que llegara su cliente, que lo que iba a hacer esa noche no era algo que yo debiera ver todavía. Esa palabra todavía me puso nerviosa, como si eventualmente tendría que ver algo. Las semanas siguieron. Cada vez más seguido doña Beatriz me pedía que la ayudara a preparar cosas, hierbas, aceites, mezclas. Me enseñaba cómo hacerlas correctamente. Decía que yo tenía buenas manos para ese trabajo, que era cuidadosa. Empecé a aprender los nombres de las hierbas, para qué servía cada una, cuáles eran para limpias, cuáles para amarres, cuáles para protección. Doña Beatriz me enseñaba mientras yo trabajaba. No es solo mezclar cosas, me decía. Tienes que ponerle intención, tienes que saber lo que estás haciendo. Las plantas tienen poder, pero solo si sabes cómo usarlas. Yo escuchaba, pero no decía mucho. No quería involucrarme más de lo necesario. Solo quería hacer mi trabajo y ganar mi dinero. Pero después de 3 meses, doña Beatriz me pidió algo diferente. Me pidió que me quedara una noche, que estuviera presente durante un ritual, que necesitaba ayuda. Le dije que no estaba segura, que me daba miedo. Ella me miró con esos ojos grises penetrantes. No te estoy preguntando, me dijo. Te estoy diciendo, necesito tu ayuda. Te pagaré bien, pero necesitas estar ahí. No me sentí con opción de negarme. Había algo en su tono que no admitía discusión. El ritual sería el viernes en la noche, a las 11. Me dijo que llegara a las 10 para preparar todo. Llegué esa noche con miedo. Mi esposo me preguntó por qué tenía que trabajar tan tarde. Le mentí. Le dije que doña Beatriz tenía visita y necesitaba que cocinara. Él no sabía exactamente para quién trabajaba yo. Solo sabía que ganaba buen dinero. Cuando llegué, doña Beatriz ya estaba preparando el cuarto de trabajo. Me hizo ayudarla. Pusimos velas en posiciones específicas. Dibujamos un círculo en el piso con sal. Colocamos objetos en ciertos lugares. A las 11 llegó el cliente. Era un hombre de como 40 años, bien vestido, nervioso. Venía pidiendo un trabajo fuerte. Quería que alguien que le había hecho daño pagara. Doña Beatriz aceptó. El precio era muy alto. El hombre pagó en efectivo. Doña Beatriz me dijo que me parara en una esquina del cuarto, que no me moviera, que no hablara, que solo observara y pasara las cosas que me pidiera. El hombre se sentó en una silla dentro del círculo. Doña Beatriz empezó el ritual. Encendió las velas, quemó hierbas. El humo llenó el cuarto. Empezó a rezar. Pero no eran rezos católicos. Eran cosas en maya antiguo. Palabras que yo no entendía aunque hablo algo de maya. El aire en el cuarto se puso pesado, frío. Las velas empezaron a titilar aunque no había corriente de aire. Sentí algo raro en mi piel, como electricidad. Doña Beatriz seguía rezando, más fuerte. Pidió que le pasara un frasco con líquido oscuro. Se lo pasé con manos temblorosas.
Ella lo vertió en un plato de barro. Puso encima mechones de cabello que el hombre había traído. Le prendió fuego. El fuego era raro. Las llamas eran verdes. El humo que salía era negro y espeso. Y en ese humo vi formas, cosas moviéndose, como si hubiera algo vivo en el humo. Doña Beatriz extendió sus manos hacia el humo. Hablaba con algo. Le daba instrucciones. Y yo juro que escuché respuestas. Voces susurrando en el humo. Voces que no eran humanas. El ritual duró como 1 hora. Yo estaba paralizada en mi esquina. No podía moverme. No podía dejar de ver. El hombre en la silla estaba blanco del miedo, pero no se movía. Finalmente doña Beatriz terminó. Las velas se apagaron solas. El humo se disipó. El aire volvió a la normalidad. «Ya está», le dijo al hombre. «En 3 días comenzarás a ver resultados». El hombre se levantó, agradeció y se fue rápido. Doña Beatriz me miró. «Bien», me dijo. «Lo hiciste bien, no te asustaste, no interferiste, puedes irte». Llegué a casa temblando. No le conté nada a mi esposo. Me acosté, pero no pude dormir. Seguía viendo ese humo verde. Seguía escuchando esas voces. Esa fue solo la primera de muchas noches así. Doña Beatriz empezó a pedirme que me quedara más seguido, 1 o 2 veces por semana. Siempre rituales nocturnos. Siempre trabajos fuertes. Vi todo tipo de cosas. Amarres donde el humo tomaba forma de cadenas. Trabajos de dinero donde monedas aparecían de la nada y caían sobre el altar. Limpias donde sacaban cosas oscuras de las personas. Cosas que no puedo describir porque no tengo palabras para lo que eran. Y siempre, siempre, sentía presencias. Cosas que doña Beatriz invocaba. Cosas que venían cuando ella las llamaba. A veces las veía claramente, sombras con forma. Otras veces, solo las sentía. Pero estaban ahí. Doña Beatriz me enseñaba mientras trabajábamos. Me explicaba qué hacía y por qué. Me decía que yo tenía don, que podía ver lo que otros no veían, que por eso podía ayudarla. No quería tener don, no quería ver esas cosas, solo quería hacer mi trabajo y ganar mi dinero. Pero doña Beatriz insistía. Me decía que ese don era un regalo, que pocas personas lo tenían, que yo podía aprender mucho de ella si me quedaba. Los meses pasaron y yo seguía trabajando ahí. Cada vez estaba más involucrada. Ya no solo preparaba las cosas y observaba. Ahora doña Beatriz me hacía participar. Me hacía sostener cosas durante los rituales. Me hacía repetir palabras. Me hacía dibujar símbolos. Y mientras más participaba, más cosas veía. Ya no solo durante los rituales. Empecé a ver sombras en la casa durante el día, movimientos en las esquinas. Sentía presencias siguiéndome mientras limpiaba. Le dije a doña Beatriz que me asustaba. Ella me hizo una limpia y me dio un amuleto de protección. Me dijo que lo llevara siempre, que mientras lo tuviera, las cosas no me harían daño, pero no me dijo que dejarían de seguirme, solo que no me harían daño. En mi casa empezaron a pasar cosas raras, objetos que se movían, ruidos en las noches. Mi esposo me preguntaba si escuchaba eso. Yo le decía que era el viento, que eran animales, pero sabía que no era eso. Mis hijos empezaron a tener pesadillas. Mi hijo mayor, de 8 años, me decía que veía una señora en su cuarto por las noches, una señora vestida de blanco que lo miraba. Mi hija de 6 años lloraba diciendo que algo la tocaba cuando dormía. Me asusté. Le conté a doña Beatriz. Ella se puso seria. Algo te siguió a casa, me dijo. Algo de los rituales. No debí dejarte ir sin limpiarte bien cada vez. Me hizo una limpia fuerte. Limpió también a mis hijos. Les dio amuletos. Bendijo mi casa con hierbas y rezos. Las cosas mejoraron, pero no pararon completamente. Debí haber renunciado ahí. Pero doña Beatriz me aumentó el sueldo otra vez. Me dijo que me enseñaría a protegerme mejor, que me enseñaría cosas que me servirían toda la vida. Yo tonta acepté, porque el dinero era muy bueno, porque mi esposo había mejorado pero todavía no podía trabajar bien, porque necesitábamos ese ingreso. Doña Beatriz empezó a enseñarme más cosas. Cómo hacer limpias simples, cómo preparar protecciones, cómo reconocer cuando alguien tenía algo malo hecho. Me prestaba libros viejos.
Algunos estaban en español, otros en maya antiguo con traducciones. Yo no quería aprender todo eso. Pero una parte de mí, una parte curiosa, sí quería. Quería entender lo que veía. Quería saber cómo funcionaba todo eso. Y mientras más aprendía, más veía. Las cosas que antes eran borrosas ahora las veía claramente. Ya no solo veía sombras, veía figuras completas. Algunas parecían personas, otras eran cosas que no puedo describir. Doña Beatriz me dijo que eso pasaba, que mientras más abrías ese sentido más veías, que ya no podía cerrarlo, que sería así para siempre. Eso me aterró. Le pregunté si había forma de cerrarlo, de volver a ser como antes. Ella negó con la cabeza. Una vez que ves, no puedes dejar de ver, me dijo. Puedes aprender a ignorarlo, a bloquearlo un poco, pero siempre va a estar ahí. A los 6 meses de trabajar con ella pasó algo que me hizo entender lo peligroso que era todo esto. Una noche vino una mujer pidiendo un trabajo de venganza. Quería hacerle mucho daño a alguien. Doña Beatriz aceptó el trabajo. El ritual fue el más oscuro que había presenciado. Doña Beatriz usó cosas que nunca había usado: sangre de animales, tierra de panteón, objetos personales de la persona que iban a dañar. Invocó cosas más oscuras que nunca. El cuarto se puso completamente negro. Las velas no daban luz suficiente. Hacía tanto frío que mi aliento se veía. Y lo que apareció fue horrible. No era una sombra. Era algo sólido. Una cosa enorme, oscura, con forma vagamente humana pero retorcida, con ojos que brillaban rojos, con una presencia tan pesada que me costaba respirar. Doña Beatriz hablaba con esa cosa, le daba instrucciones. La cosa aceptaba. Podía sentir su acuerdo, su satisfacción de tener trabajo. Cuando terminó el ritual y la cosa se fue, la mujer pagó y salió feliz. Pero yo estaba destrozada. Doña Beatriz me miró. Esa fue fuerte, me dijo. Ese tipo de entidades son las más peligrosas, pero también las más efectivas. Le pregunté si no le daba miedo invocar algo así. Ella me miró seria. Claro que me da miedo, me dijo. Siempre da miedo. Por eso me protejo bien. Por eso sigo las reglas. Estas cosas son peligrosas. Un error y pueden voltearse contra ti. Esa noche no dormí. Seguía viendo esa cosa en mi mente. Y peor, empecé a sentir que me observaba. Que algo de ese ritual me había notado. Los días siguientes fueron horribles. Sentía una presencia pesada siguiéndome. En el trabajo, en mi casa, donde fuera. Ya no era como las otras veces. Esto era diferente, más amenazante. Le conté a doña Beatriz. Ella se alarmó. Me hizo una limpia inmediatamente. Más fuerte que nunca. Me dio amuletos nuevos. Rezó sobre mí durante horas. Esa cosa te vio, me dijo. Te marcó. Tienes que tener mucho cuidado. No puedes bajar la guardia. Le pregunté qué iba a pasar. Ella dudó antes de responder. Si te proteges bien, si haces lo que te digo, va a perderte el rastro eventualmente, me explicó. Pero si te descuidas, si bajas las protecciones, puede intentar acercarse. Eso me aterró completamente. Le dije que renunciaba, que no podía seguir, que esto era demasiado peligroso. Doña Beatriz no discutió. Entendió. Me hizo varias limpias más durante las siguientes semanas. Me dio amuletos fuertes. Me enseñó rezos de protección que tenía que hacer todos los días. Me pagó bien y me dejó ir. Eso fue hace 4 años. Trabajé con ella 8 meses en total. 8 meses que me cambiaron para siempre. Porque doña Beatriz tenía razón. Una vez que ves, no puedes dejar de ver. Y yo veo cosas todo el tiempo ahora. Sombras, figuras, presencias. No tan intenso como cuando trabajaba con ella, pero siguen ahí. Y esa cosa que me marcó nunca se fue completamente. La siento de vez en cuando, especialmente de noche. Una presencia oscura, pesada, observándome, esperando. Mantengo mis protecciones siempre. Llevo los amuletos que doña Beatriz me dio. Hago los rezos todos los días. Mantengo mi casa bendecida, y eso la mantiene alejada. Pero sé que está ahí, esperando cualquier descuido. Mi vida cambió completamente. Tuve que aprender a vivir viendo cosas que otros no ven,
a sentir presencias que otros no sienten, a protegerme constantemente de cosas que la mayoría ni siquiera sabe que existen. Mi esposo notó que algo cambió en mí. Me preguntaba por qué era tan cuidadosa con ciertas cosas, por qué insistía en tener amuletos en la casa, por qué rezaba tanto. Le conté algo, no todo. Le dije que había trabajado con una curandera y que había aprendido cosas. Él no preguntó más. Mis hijos dejaron de tener pesadillas después de que renuncié. Las cosas en la casa se calmaron, pero ellos quedaron sensibles también. Mi hijo mayor a veces me dice que ve sombras. Mi hija siente cuando hay algo malo en algún lugar. Les enseñé las protecciones básicas que doña Beatriz me enseñó. No quería que estuvieran indefensos. Encontré otro trabajo limpiando casas. Trabajo normal, de día, sin cosas raras. Gano menos de lo que ganaba con doña Beatriz, pero puedo dormir algo mejor, aunque nunca completamente tranquila, porque ahora veo el mundo diferente. Veo las cosas que están detrás del velo, las presencias que caminan entre nosotros, las energías que la mayoría no percibe. Y sé que hay gente como doña Beatriz en todo Yucatán, brujos y brujas que manejan esos poderes, que invocan esas cosas, que hacen trabajos para la gente y que viven con las consecuencias de eso. Doña Beatriz sigue trabajando, todavía vive en su hacienda, todavía hace sus rituales. Supe que consiguió otra ayudante después de mí. No sé si esa muchacha sabe en lo que se metió. Espero que tenga más suerte que yo. A veces cuando paso cerca de la hacienda siento las presencias, siento la energía oscura que rodea ese lugar. Y me alegro de haber salido cuando lo hice, porque si me hubiera quedado más tiempo, si hubiera aprendido más, si hubiera participado en más rituales, tal vez ya no habría podido salir. Tal vez me habría convertido en lo que es doña Beatriz, alguien que vive en ese mundo oscuro, que maneja esas fuerzas, que carga con esas presencias para siempre. Doña Beatriz me dijo una vez que ese era su destino, que ella había nacido con el don y no había podido escapar de él, que una vez que estás en ese camino, no puedes salir completamente, solo puedes aprender a manejarlo. Yo salí, pero no completamente, porque sigo viendo, sigo sintiendo, sigo cargando con lo que aprendí ahí. Y esa cosa que me marcó, esa entidad oscura, sé que está ahí, esperando. Sé que si bajo la guardia, si me descuido, va a intentar acercarse. Por eso les cuento mi historia, para que sepan que hay trabajos que no valen la pena. No importa cuánto paguen, no importa qué tan desesperado estés. Trabajar para brujos, especialmente los que hacen trabajos oscuros, tiene consecuencias. Te abre a ver cosas que no deberías ver. Te expone a presencias que no deberían notarte. Y una vez que eso pasa, nunca vuelves a ser la misma persona. Yo entré a ese trabajo pensando que solo iba a limpiar y cocinar, que iba a ganar buen dinero para ayudar a mi familia. No sabía que terminaría aprendiendo brujería, que terminaría viendo rituales oscuros, que terminaría siendo marcada por cosas que no son de este mundo. No sabía que mi vida cambiaría para siempre, que nunca volvería a ver el mundo de la misma forma. Si alguien les ofrece trabajo con un brujo o una bruja, investiguen bien. Pregunten qué tipo de trabajos hace esa persona, qué tan oscuros son. Y si sienten que algo no está bien, no acepten. No importa el dinero, porque el precio que pagan después es mucho más alto, mucho más permanente. Yo pagué ese precio. Ahora vivo con las consecuencias, con ver cosas todos los días, con sentir presencias, con tener que protegerme constantemente, con saber que hay algo oscuro que me marcó y que nunca me va a olvidar completamente. Doña Beatriz me enseñó mucho, me dio herramientas para protegerme, me dio conocimiento, pero también me abrió a un mundo del que no puedo salir, un mundo donde las sombras son reales, donde las presencias existen, donde las fuerzas oscuras están siempre ahí, esperando. Esta es mi historia, mi advertencia, lo que viví trabajando para la bruja más poderosa de la región. Y si alguna vez están en Yucatán y escuchan sobre una mujer que vive en una hacienda vieja, que hace rituales, que tiene poderes, tengan cuidado, porque gente como doña Beatriz existe.
Y trabajar para ellas puede cambiar tu vida de formas que nunca imaginaste. Yo lo sé, yo lo viví. Y ahora cargo con eso todos los días. Con el conocimiento de que hay cosas más allá de lo que vemos. Con la habilidad de ver esas cosas. Y con la presencia oscura que me marcó aquella noche. Una presencia que nunca se fue. Que solo está esperando que baje la guardia. Esperando el momento correcto. Por eso no puedo bajar la guardia. Nunca. Por eso las protecciones, los amuletos, los rezos. Por eso la vigilancia constante, porque esa es la realidad de haber trabajado con una bruja. De haber participado en rituales oscuros. De haber visto cosas que no debí ver. Durante mucho tiempo no quise hablar de esto porque sabía que nadie me iba a creer. Pero las pesadillas no me dejan dormir. Y los doctores ya no saben qué hacer conmigo. Mi nombre es Roberto Hernández Morales. Tengo 32 años y soy de la Ciudad de México. Trabajaba como ingeniero agrónomo y me mandaron a supervisar unos cultivos en una zona muy apartada de Catemaco. Lo que encontré ahí cambió mi vida para siempre. Esta es mi historia. Esta es la verdad. Me llamo Roberto Hernández Morales y vengo del Distrito Federal. Trabajo como ingeniero agrónomo desde hace 8 años. En marzo del año pasado, mi jefe me mandó a Catemaco para revisar unos terrenos que la empresa quería comprar. Era un trabajo sencillo, o eso pensé. El rancho se llamaba San Isidro y quedaba como a 1 hora en carro desde el pueblo de Catemaco. El dueño era un señor mayor llamado Don Aurelio Vázquez, un hombre flaco y callado que me recibió con poca confianza. Tenía unos ojos muy claros que me daban escalofríos cada vez que me miraba. La primera semana todo fue normal. Me quedé en un cuarto pequeño que tenía el rancho para las visitas. Era un lugar sencillo pero limpio. Durante el día revisaba los cultivos de maíz y frijol, tomaba notas y mandaba reportes a la oficina. Por las tardes me sentaba en el porche a tomar café y a ver cómo se ponía el sol detrás de los cerros. Pero desde el primer día noté algo raro. Los trabajadores del rancho, que eran como 5 hombres del pueblo, siempre hablaban en voz baja entre ellos. Cuando yo me acercaba, se callaban de inmediato. Me saludaban con respeto, pero había algo en sus ojos que no me gustaba. Era como si tuvieran miedo de algo. Don Aurelio casi no hablaba conmigo. Solo me daba los buenos días y las buenas noches. A veces lo veía parado en su ventana, mirando hacia el monte que estaba detrás del rancho. Se quedaba ahí por horas, sin moverse, como si estuviera esperando algo. La casa principal del rancho era vieja, de esas construcciones de adobe que tienen muchos años. Tenía un patio grande en el centro y varios cuartos alrededor. Mi habitación estaba en la parte de atrás, lejos de donde dormía don Aurelio. Entre mi cuarto y la casa principal había un pasillo largo y oscuro que me daba mucha desconfianza caminar por las noches. Al final de ese pasillo había una puerta de madera muy pesada que siempre estaba cerrada con llave. Varias veces le pregunté a don Aurelio qué había ahí adentro, pero solo me decía que eran cosas viejas de su familia y que no me preocupara por eso. Los primeros días dormía bien. El aire del campo y el trabajo me cansaban tanto que caía rendido en la cama. Pero después de una semana empecé a escuchar cosas raras por las noches. Eran como murmullos que venían de algún lugar de la casa. Al principio pensé que era don Aurelio hablando solo, pero los sonidos venían de diferentes partes. Una noche me levanté para ir al baño y escuché voces que venían del patio. Miré por la ventana y vi a don Aurelio hablando con alguien, pero yo no podía ver con quién. Él movía los brazos como si estuviera discutiendo, pero solo escuchaba su voz. La otra persona, si es que había alguien más, no hablaba o hablaba tan bajito que no se oía. Me quedé ahí por varios minutos viendo esa escena tan extraña. Don Aurelio caminaba en círculos y a veces se detenía como si estuviera escuchando a alguien. De repente levantó la cara hacia mi ventana y me vio. Aunque estaba oscuro, estoy seguro de que me vio. Me alejé rápido de la ventana y me metí a la cama, pero no pude dormir en toda la noche. Al día siguiente don Aurelio actuó como si nada hubiera pasado. Me saludó normal y hasta me ofreció café, pero yo seguía pensando en lo que había visto.
Decidí preguntarle a uno de los trabajadores si sabía algo sobre las costumbres raras de don Aurelio. El trabajador se llamaba Tomás y era el que más tiempo llevaba en el rancho. Era un hombre de como 50 años, moreno y con las manos muy ásperas del trabajo en el campo. Cuando le pregunté sobre don Aurelio, se puso muy nervioso. «Ay, ingeniero», me dijo, «mejor no pregunte esas cosas. Don Aurelio es buen patrón, pero tiene sus asuntos que es mejor no tocar». Le insistí que me dijera algo porque yo necesitaba saber si había peligro viviendo ahí. Tomás miró a todos lados para asegurarse de que nadie nos estuviera escuchando, y después me dijo: «Don Aurelio perdió a su esposa hace como 10 años. Desde entonces anda raro. Dice que ella le habla por las noches y que le da consejos para el rancho. Nosotros no decimos nada porque nos paga bien, pero a veces lo vemos hablando solo en el patio o caminando hacia el monte en la madrugada». Eso me dio más curiosidad. Le pregunté si sabía qué había en el cuarto cerrado del pasillo. Tomás se puso aún más nervioso y me dijo que ahí tenía don Aurelio las cosas de su esposa difunta, pero que nadie podía entrar, ni siquiera ellos para limpiar. Una vez un trabajador nuevo trató de abrir esa puerta, me contó Tomás. Don Aurelio se puso como loco y lo corrió ese mismo día. Desde entonces nadie se acerca por ahí. Esa información me tranquilizó un poco. Pensé que don Aurelio solo era un viudo que no había podido superar la pérdida de su esposa. Era triste, pero no peligroso. Decidí seguir con mi trabajo y tratar de no meterme en los asuntos personales del dueño del rancho, pero las cosas empezaron a ponerse más raras. Los murmullos de las noches se volvieron más fuertes y más frecuentes. A veces parecía que venían de abajo de mi cama, otras veces del techo. Una noche desperté porque sentí que alguien estaba caminando en el cuarto de al lado, pero ese cuarto había estado vacío desde que llegué. También empecé a tener pesadillas muy vívidas. Soñaba que una mujer vestida de blanco me hablaba desde la puerta cerrada del pasillo. En el sueño yo no podía moverme ni hablar, solo podía escucharla. Ella me decía cosas que no entendía, en un idioma que no conocía, pero de alguna manera yo sabía que me estaba advirtiendo de algo. Me despertaba sudando y con el corazón latiendo muy rápido. Al principio pensé que eran solo nervios por estar en un lugar desconocido, pero las pesadillas eran cada vez más reales. A veces despertaba con la sensación de que realmente había alguien en mi cuarto. La segunda semana fue cuando todo empeoró de verdad. Ya no solo escuchaba murmullos por las noches, sino que empecé a ver cosas que no podían ser reales. Sombras que se movían por el pasillo cuando no había nadie, puertas que se abrían solas, y lo peor de todo, el olor. Era un olor dulzón y pesado, como a flores muy viejas mezclado con algo que se estaba pudriendo. Aparecía de repente en mi cuarto, siempre por las madrugadas. Al principio pensé que venía de afuera, tal vez de algún animal que había quedado por ahí, pero después me di cuenta de que solo lo olía yo. Un día se lo mencioné a Tomás y se puso pálido como papel. «Ingeniero», me dijo temblando, «ese es el perfume que usaba doña Carmen, la esposa de don Aurelio. Ella siempre olía a gardenias, pero cuando se enfermó, el olor se volvió raro, como dulce, pero descompuesto». Esa noche decidí quedarme despierto para ver qué pasaba. Me senté en la silla junto a la ventana con una linterna y esperé. Como a las 2 de la mañana empezó el olor. Vino muy despacito, como si alguien estuviera caminando hacia mi cuarto. Después escuché pasos en el pasillo. Eran pasos lentos, como de alguien que arrastra los pies. Se fueron acercando a mi puerta y después se detuvieron justo afuera. Yo tenía el corazón en la garganta, pero no me moví. Los pasos siguieron hasta la puerta cerrada del final del pasillo. Ahí se quedaron por un rato largo. De repente escuché que la puerta se abría. No era el sonido de una llave, sino como si alguien hubiera empujado la puerta y ésta se hubiera abierto sola. Después escuché una voz de mujer que decía: «Roberto, ven acá, tengo que enseñarte algo». Esa voz me heló la sangre. Era suave, pero tenía algo malo, como si estuviera sonriendo de una manera que no me gustaba. Me quedé pegado a la silla, sin poder moverme del miedo. La voz siguió: «No tengas miedo, Roberto. Solo quiero que veas lo que Aurelio me hizo. No sé de dónde saqué fuerzas.
pero me levanté y me asomé por la ventana que daba al patio. Ahí estaba don Aurelio, parado en medio del patio, pero no estaba solo. Había una mujer con él, vestida de blanco, pero no podía verle la cara bien porque tenía el pelo largo que le cubría todo. Don Aurelio estaba hincado frente a ella, con las manos juntas como si estuviera rezando o pidiendo perdón. La mujer le hablaba, pero yo no podía escuchar qué le decía. De vez en cuando don Aurelio negaba con la cabeza y se veía como si estuviera llorando. La escena duró como media hora. Después la mujer se dio vuelta y caminó hacia la casa. Cuando pasó por debajo de mi ventana, levantó la cara y me miró directamente a los ojos. Lo que vi me va a perseguir para siempre. No tenía ojos. Solo eran 2 hoyos negros y profundos. Su piel estaba gris y tenía la boca abierta de una manera que no era natural. Cuando me vio, sonrió y pude ver que no tenía dientes. Solo había como un hoyo oscuro. Me alejé de la ventana y me metí debajo de las cobijas como si fuera un niño chiquito. Estuve temblando hasta que amaneció. Al día siguiente le dije a don Aurelio que tenía que irme urgente a la ciudad por un problema familiar. Él solo asintió y me dijo que podía irme cuando quisiera, pero no me dejó ir tan fácil. Esa tarde, cuando estaba empacando mis cosas, Tomás vino a mi cuarto muy nervioso. «Ingeniero, no se vaya hoy», me dijo. «Don Aurelio anda muy raro. Dice que usted ya sabe demasiado y que doña Carmen no lo va a dejar irse así nomás». Le pregunté qué quería decir con eso, pero Tomás solo me dijo que me escondiera hasta el día siguiente y que me fuera muy temprano, antes de que don Aurelio despertara. Esa noche no pude dormir nada. Escuchaba pasos por toda la casa, voces que susurraban mi nombre, y el olor a gardenias podridas era tan fuerte que me daba ganas de vomitar. Como a las 3 de la mañana alguien tocó mi puerta. «Roberto». Era la voz de don Aurelio, pero sonaba diferente, como más grave. «Abre la puerta. Carmen quiere conocerte mejor». No le contesté. Seguí acostado sin hacer ruido, rezando para que se fuera, pero siguió tocando y hablando por más de 1 hora. «Ella dice que tienes ojos bonitos», decía don Aurelio. «Dice que le gustaría quedarse con ellos. Abre la puerta, Roberto. No te va a doler mucho». Cuando empezó a amanecer, los sonidos pararon. Esperé como 1 hora más y después salí despacito de mi cuarto. La casa estaba en silencio. Me fui a la cocina para agarrar algo de agua antes de irme, y ahí encontré a don Aurelio sentado en la mesa. Pero ya no era el mismo don Aurelio. Estaba pálido como un muerto y tenía los ojos completamente blancos, sin pupilas. Cuando me vio, sonrió con una sonrisa que no era suya. «Buenos días, Roberto», me dijo con la voz de la mujer que había escuchado la noche anterior. «Carmen dice que ya es hora de que te quedes con nosotros para siempre». Corrí hacia mi cuarto, agarré mis cosas y salí corriendo hacia mi carro. Don Aurelio no me siguió, pero mientras manejaba hacia el pueblo, podía verlo en el espejo retrovisor, parado en la puerta del rancho, mirándome con esos ojos blancos terribles. Cuando llegué al pueblo, fui directo con el sacerdote de la iglesia. Era un padre joven que me escuchó toda la historia. Me dijo que había oído rumores sobre cosas raras en el rancho San Isidro, pero que la gente del pueblo tenía miedo de hablar de eso. «Don Aurelio», me contó el padre, vino a confesar hace como 2 años. Me dijo que había hecho algo terrible para traer de vuelta a su esposa, pero nunca me quiso decir qué. Desde entonces no ha vuelto a la iglesia. El padre me dio una medalla de la Virgen de Guadalupe y me dijo que no regresara nunca al rancho. Me quedé esa noche en un hotel del pueblo y al día siguiente regresé a la Ciudad de México. Pero las cosas no terminaron ahí. Desde que regresé, las pesadillas no me dejan dormir. Todas las noches sueño con la mujer de blanco y con don Aurelio con sus ojos sin vida. A veces despierto y siento el olor a gardenias podridas en mi departamento. He cambiado de casa 3 veces, pero el olor me sigue. Los doctores dicen que tengo estrés postraumático, pero yo sé que esto es algo más. Hace una semana recibí una carta sin remitente. Adentro solo había una foto vieja de una mujer bonita vestida de blanco, y atrás decía: «Ya voy por ti, Roberto». Anoche desperté y había alguien parado junto a mi cama. No podía moverme, solo podía ver esa figura blanca que se inclinaba hacia mí.
Sentí su aliento frío en mi cara y escuché su voz susurrar. Te dije que nos íbamos a ver pronto. Sé que no tengo mucho tiempo. Por eso estoy contando esta historia. Quiero que alguien sepa la verdad sobre lo que pasó en el rancho San Isidro. Si algo me pasa, por favor no vayan a buscarme ahí. No vayan nunca a ese lugar. Don Aurelio hizo algo muy malo para traer de vuelta a su esposa, y ahora ella no descansa. Está buscando gente nueva para llevársela con ella. Yo fui tonto y me metí en algo que no entendía. Si están leyendo esto y yo ya no estoy, por favor acuérdense de mí. Y si algún día alguien les ofrece trabajo en un rancho cerca de Catemaco, no vayan. No cometan el mismo error que yo. Algunos secretos es mejor que se queden enterrados para siempre. La mujer de blanco está aquí otra vez. Puedo oler las gardenias. Ya viene por mí.